Muy bien, chicos, feliz jueves. Por si no os habéis enterado, al parecer Donald Trump está considerando seriamente indultar a Bibi. Sí, ese Bibi, el mismo al que si queremos podemos ver pegando físicamente a Cassie en vídeo. Entonces, ¿en qué está metido Trump exactamente? La verdad es que creo que está muy relacionado con todo el asunto de Epstein. A mí me cuadra perfectamente si estás prestando atención. Siguiendo con ese tema, estoy tan ida de la cabeza que la semana pasada discutí con Grok. ¿Sabéis quién es Grok? La tecnología de IA que simplemente suelta respuestas. Pues bien, si esa es la tecnología del futuro, deberíamos estar preocupados. Porque al parecer también la han programado para encubrir a Epstein. ¿Pero qué demonios está pasando? Bienvenidos de nuevo a Cándice. Así que respecto al presidente Trump, creo que quizá todos estábamos viendo la situación de forma equivocada. Estábamos muy preocupados por un asesinato político, pero esto parece ser una especie de suicidio político. Esto es claramente Trump amenazando con tirarse del Golden Gate. Y creo que necesita que sus antiguos amigos y sus seguidores intenten rescatarle. Una de las cosas que siempre me gustaron mucho de Trump, porque quiero recordarlo, quiero reflexionar sobre el Trump ideal. Lo que me encantaba era el hecho de que nunca bebía, nunca probó ninguna droga. Había una especie de inocencia en él por eso. Y una de las razones, sabemos que la razón por la que no lo hacía era porque su hermano mayor había muerto por abuso de alcohol. Y creo que probablemente el mejor momento antes de que se presentara, al menos mientras estaba en campaña, fue cuando se sentó con Theo Baugen. Sentí que ese fue un momento muy humano de Donald Trump cuando se sentó y Theo Baugen estaba hablando de sus problemas de adicción en el pasado. Solo para refrescarte la memoria. Escucha esto. ¿Pero por qué te volviste adicto? No, yo tomaba cocaína. Eso era realmente, sí. Así que no solo, sí. Eso es ir a lo sucio, ¿no? Y esto es, sí. ¿Pero ya no lo haces? No, ya no lo hago, tío, no. ¿Es mucho? Algunas cosas traquetearon. Ni siquiera sé. En este país. Pero sí, empezó a hacerme sentir como si fuera un mecánico o algo así. Así que a lo que vuelves entonces es al alcohol, en la mayoría de los casos. Exacto. Sí. Pero lo que quiero es cocaína. Pero sé que si me tomo una copa, me dará. Ya he bebido. ¿Puedo hacer esto? ¿La cocaína te sube más? Sí, sí, sí. Así que estás mucho más arriba con la cocaína que con cualquier otra cosa que puedas imaginar. La cocaína te convertirá en un maldito búho, amigo. ¿Sabes lo que digo? Estarás en tu propio porche, ¿sabes? Serás tu propia farola. Estás loco. ¿Y es esa una buena sensación? No. Sentimiento miserable, pero lo haces de todos modos, igual que el tipo del whisky del que hablas. Es muy bueno, ya ves, tenías que recordar lo mucho que nos gustaba esto. Triunfo, hay una inocencia allí. Theo Baugen. También me encanta la manera en la que Trump dice eso. Es directo y sucio, ¿verdad? Eso es sucio y vulgar. Y sí, me encantaría tener a Theo Baugen. Bienvenido Trump, presidente Trump, nuevamente a su podcast para interrogarlo sobre sus propias adicciones, porque es desafortunado. Pero creo que ahora simplemente está inhalando líneas de Israel. Evidentemente creo que Israel podría ser la droga más destructiva que ha llegado al mercado desde 1948, porque esa droga no existía antes de 1948. Pero Trump ha estado en algo. Aquí está. Como mucha gente, una vez que van y tocan este muro, se convierten en otra cosa. Y simplemente tenemos que reconocer que estos son los signos de la adicción. Ahora mismo, Trump está en su porche como un búho. Las cosas no tienen sentido. Ahora mismo, él es su propia farola. Conocemos los patrones. Todos estamos familiarizados con la adicción. Theo está hablando de su adicción. No creo conocer a una sola persona que no tenga a alguien en su familia que lidie con la adicción. Y conocemos las señales. Hay, no sé, arriba. Por decir una aquí, toma de decisiones errática. Es como tuitear de repente, bomba, 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 Irán, y luego cambiar de opinión de la noche a la mañana para ir y hacerlo. Porque bebé, net y Yahoo era como si tu camello te lo hubiera dicho. Otro signo más, arremeter contra la gente que te quiere. ¿Recuerdas el tuit? Ni siquiera quiero a mis propios seguidores.
Porque nosotros decíamos, oye, exigimos los archivos de Epstein, porque eso es lo que nos prometiste. Y esperamos que des la cara. Y que realmente hagas las cosas que dijiste que ibas a hacer. Esperamos que seas responsable aquí. Y él dice, ya no os quiero. Saca ese tuit. No recuerdo cómo nos llamó, ¿débiles? Dijo que estos débiles sigan adelante y hagan el trabajo de los demócratas. Ni se os ocurra hablar de nuestro éxito increíble y sin precedentes porque ya no quiero su apoyo. Sí, eso es. Ni siquiera quiero ser de tu familia ya. No, simplemente estaré aquí por mi cuenta. Además, diría que una señal clara es la total irresponsabilidad financiera. Como cuando se trata de Israel como una droga, gástalo como sea, y además no te ocupas de las cosas de las que deberías ocuparte. Porque tu prioridad es Israel. Y lo volvemos a ver. Él tuiteó esto. Esto no es una broma. Matt Walsh tuvo la respuesta perfecta, pero Donald Trump tuiteó esto. Él tuiteó, vaya, Canadá acaba de anunciar que apoya la condición de Estado para Palestina. Eso hará que sea muy difícil para nosotros llegar a un acuerdo comercial con ellos. Oh, Canadá. Lo lamento. Canadá dice que va a reconocer a Palestina como su propio Estado. Y Trump está diciendo, eso significa que no vamos a llegar a un acuerdo con Canadá. Alguien me lo explicó muy despacio. No lo entiendo. Y Matt Walsh tampoco. Matt Walsh tuvo una respuesta perfecta. Él dijo esto. Esto es ridículo. Si un acuerdo comercial con Canadá es beneficioso para el pueblo estadounidense, entonces debería seguir adelante, independientemente de la postura de Canadá sobre Palestina. El beneficio del pueblo estadounidense debería ser el principio rector aquí. Eso es lo que yo pensaba. ¿Qué estaba pasando? Cuando elegimos a un presidente y vamos a votar, yo pensaba y creía que cuando entran en la Casa Blanca, se supone que deben representar nuestros mejores intereses. No veo cómo el hecho de que Canadá reconozca a Palestina como nación propia podría ser perjudicial para los intereses estadounidenses. De hecho, más bien todo lo contrario. Creo que no deberíamos castigar a Canadá. Quizá deberíamos castigar a Israel por cometer un genocidio abierto, por dejar morir de hambre a la gente. En este momento tienes a un boinas verdes retirado y exteniente coronel, de hecho creo que sigue siendo teniente coronel del ejército, Tanya Aguilar, que se sentó con Tucker Carlson, y está contando que en realidad fue a Gaza, ¿verdad? Él fue a Gaza y estuvo ayudando a Israel. Y esto es lo que ahora está contando al pueblo estadounidense sobre lo que vio. Escucha esto. He visto a padres palestinos, madres y padres, llevando a sus hijos muertos en brazos, esqueletos. He sido testigo de eso. He visto a personas que han llegado a los lugares y puedes ver que están completamente demacradas y muriéndose de hambre. Eso no es falso. Si los negacionistas quieren pensar eso, tenemos a Sean Kubrick para que entre en Gaza, lleve a un montón de actores de crisis y ruede una película para fingir esta hambruna, pero es real y la gente está muriendo. En este mismo momento, porque nosotros, Estados Unidos, el Fondo Humanitario de Gaza, levantamos la mano y dijimos, lo haremos nosotros. La hambruna en este momento se ha vuelto peor que antes, porque el proceso de la Fundación Humanitaria de Gaza está llevando a esa hambruna, porque no está entregando suficiente ayuda, ni de lejos, ni siquiera cerca, ni siquiera una fracción de lo necesario. Y al parecer a Trump no le importa. Él está en plan, estoy tan absolutamente a favor de Israel que voy a seguir permitiendo que eso ocurra y voy a empezar a castigar a la gente que está teniendo una respuesta humana ante esa situación. Porque mi trabajo aquí no es preocuparme por el pueblo estadounidense. Me negaré a aceptar acuerdos comerciales. Pase lo que pase, tengo que dejar que Israel cometa este genocidio a plena luz del día. Y eso es lo que está pasando. Por si eso no fuera suficientemente grave, Johnson Mearsheimer también fue al programa de Tucker Carlson. Y esto es lo que tenía que decir sobre lo que está ocurriendo. El ejército israelí tiene un enorme problema de trastorno de estrés postraumático. Vaya, me lo imagino. ¿En serio? Sí. Y el Jerusalem Post publicó un artículo, creo que fue el Jerusalem Post, hace unos días, en el que decían que ha habido 5 suicidios en las últimas 2 semanas. Así que tienen un problema importante de suicidios, un problema grave de estrés postraumático,
y están teniendo muchísimos problemas para que los reservistas se presenten al servicio. Te apuesto, porque el ejército israelí depende en gran medida de los reservistas. Sí, y los reservistas básicamente están hartos. Y esta guerra está teniendo un efecto corrosivo. Y lo que quieres entender es que no hay un final a la vista. En realidad no lo hay. Sí. Bueno, el resultado final es que todos los palestinos tienen que morir. Eso es lo que termina. Ese es el final que se vislumbra para que puedan construir hoteles. Una vez más, Trump necesita ayuda. No hay duda. Y ahora, para empeorar las cosas, está hablando de conceder todo tipo de indultos que dejan muy claro a quién le debe lealtad. Primero que nada, por si te lo perdiste hace una semana, o quizá fueron 2, habló sobre la idea de indultar a Ghislaine Maxwell. Le preguntaron sobre la posibilidad de indultar a Ghislaine Maxwell y no lo descartó. Escucha esto. ¿Consideraría usted un indulto o una conmutación de pena para Ghislaine Maxwell? Es algo en lo que no he pensado. Es realmente algo. Puedo hacerlo, pero es algo en lo que no he pensado. Así que eso es un sí. Lo consideraría porque sería muy fácil simplemente decir que no. ¿Sabes quién es Epstein? Llevamos semanas hablando sin parar de Epstein. Por supuesto, eres muy consciente de lo que estaba haciendo. Sabes que ella era su cómplice. Así que lo lógico sería decir que no al instante. Por supuesto, no la voy a indultar, a menos que lo estés considerando porque, bueno, quizá tenga cierto sentido indultar a Ghislaine Maxwell, dado el hecho de que ahora estás diciendo eso. No había clientes. ¿Por qué está ella en prisión, verdad? Para que eso tenga sentido, en cierto modo tendrías que indultar a Ghislaine Maxwell. Y por si eso fuera poco, al parecer Trump también está pensando en indultar a Didi. Vale, esto es un titular. Donald Trump está pensando en indultar a Didi tras la decisión sobre la fianza. Nos cuenta que la Casa Blanca de Donald Trump ha estado en comunicación con el equipo legal de Didi sobre un posible indulto para el magnate de la música. Y hemos sabido que la decisión podría depender de la resolución del juez sobre la fianza. Fuentes con conocimiento directo de esto se lo han contado a TMZ. Añadieron que Donald Trump está, cito, más que dispuesto a indultar a Didi. Pero quiere esperar a ver qué hace el juez con la última petición de fianza de Didi primero. Y eso es lo que dice su reportero. Eso es lo que dice el equipo de Trump. Si a Didi le conceden la fianza, entonces Trump no tomará una decisión sobre el indulto hasta que sea sentenciado. Así que va a esperar a ver qué pasa. Si el juez deniega la fianza, entonces estará listo para tomar una decisión de inmediato. Ahora, para que quede claro, Didi fue absuelto de 3 de los principales cargos relacionados con Rico. En cambio, fue condenado por 2 cargos de violar la ley Mann, que básicamente consiste en transportar prostitutas entre estados. No es algo que los fiscales federales suelan utilizar. Y de hecho tiendo a estar de acuerdo en que todo el juicio de Didi fue claramente un juicio espectáculo, ¿verdad? La mayoría de los expertos legales coinciden en que si el caso de Didi solo hubiera implicado la ley Mann, probablemente ni siquiera le habrían presentado cargos. Pero la pregunta es, ¿por qué Trump querría intervenir en el caso de una persona que claramente ha estado involucrada en algo muy turbio? ¿Por qué el Departamento de Justicia siquiera está considerando o valorando este caso? Tengo una respuesta. Por si te preguntas cómo están conectados Didi y Epstein, es porque ambos formaban parte de 2 operaciones de chantaje muy sofisticadas que estaban siendo dirigidas por el Estado Profundo. Por Estado Profundo me refiero a la CIA y el Mossad, que han estado colaborando desde, ya sabes, que asesinaron a JFK. Y cuando digo ellos, me refiero a la CIA y a LB. Johnson estuvo implicado en esto. El precursor de AIPAC también estuvo implicado en esto. Todo el mundo sabe lo que pasó en este país, ¿vale? Ya es absurdo llamar a esto una teoría de la conspiración. Y desde entonces, sinceramente, no creo que haya diferencia entre la CIA y el Mossad. Esa es mi postura. Y por eso estas operaciones se parecen, porque para que los estados, el Estado Profundo, en mi opinión, puedan controlar o mantener el control de la población, tienen que ser capaces de influir en las opiniones. Tienen que ser capaces de controlarnos a todos. Somos más que ellos, ¿no? Así que tienen que asegurarse de que no nos demos cuenta de lo que han estado haciendo, lo que significa que tienes que controlar a los deportistas y a los famosos porque tienen influencia. Tienes que controlar a los políticos porque tienen la capacidad de votar sobre las políticas. Y sí, la influencia es la clave de todo esto.
Esa es la razón por la que quieren controlar a los famosos. Aquí es donde entra en juego Diddy, ¿verdad? Diddy es el anfitrión de estas fiestas. Todo el mundo quiere ir a una fiesta de Diddy. Y todo el mundo quiere ir a la fiesta totalmente blanca de Diddy, sea lo que sea por lo que era conocido. Cuando llegas a Hollywood lo primero que quieres es conseguir una invitación. Y hay cámaras por todos lados y pasan drogas porque quieren ponerte en una situación comprometedora. Eso es exactamente lo que Epstein estaba haciendo. La mayoría de las veces que hacía esto, era con políticos y gente de negocios. Así que lo maneja de esa manera. Y luego tienes a Bibi, que se encarga de Hollywood. Es la razón por la que sí. Si recuerdas, nunca cubrí el juicio de Diddy. Nunca pensé que el juicio de Diddy valiera la pena cubrirlo porque era tan obviamente un juicio espectáculo. Sabía que era un juicio espectáculo porque lo que hacía Diddy era una operación de los federales. Y los federales, por la razón que sea, siempre que se investigan a sí mismos, descubren que no son culpables de nada. Había tantas señales que llevaban a este momento que era el Estado montando un juicio espectáculo, ¿vale? Para refrescarte la memoria, los artistas. Anteriormente conocido como Kanye West, fue el primero, cuando estaba teniendo una crisis mental, en dar señales a la gente de que Diddy era un federal. ¿Te acuerdas de esto? Fue al programa Drink Champs. Estaba teniendo una crisis mental. Y de repente soltó esto. Pero en cuanto a Meet Me's, quien sea, espera. No, espera, federal, ¿sabes lo que te digo? Porque parte del trato para que seas un chivato y salgas de la cárcel es que prometes que vas a ir a tirar de mi manta. Así que vosotros, cabrones, dejad de hablar de mí. Drink Champs retiró el episodio y de hecho eliminó esa parte que acabas de ver. Y luego volvieron a subir el episodio. Borraron la referencia a que Diddy era un federal porque hizo un trato con los fiscales. Y parte de ese trato, ¿te acuerdas cuando disparó en el club con J-Lo? Era que controlaría a otros raperos. Tania acaba de decir que él lo soltó públicamente. Sonaba a locura, pero no fue el único loco que lo dijo. Obviamente y de forma notoria, la persona más destacada fue Jonathan Odie, que todos pensábamos que estaba loco y definitivamente lo está. Porque disparó en el Hotel Trump, la propiedad de Trump en Miami, y luego empezó a decir todo tipo de cosas sobre ser un esclavo sexual de Diddy. Pero en la época en la que ninguno de nosotros sabía en qué andaba Diddy, aparece este tipo que se sienta. Y dice, sí, fui un esclavo sexual de Diddy. Y Diddy trabaja para los federales y le dan un avión, así que parece que tiene ese dinero porque es rapero. Pero en realidad, lo que pasa es que están traficando con drogas. Nuestro gobierno está pasando drogas por la frontera en aviones de raperos. Y luego dijo que Diddy estaba metido en cosas raras, como ver a Cassie teniendo sexo con otras personas. Francamente, eso es exactamente lo que dijo. Dijo, yo era la persona y a Diddy le gustaba eso. Y todos dijeron que estaba loco, yo incluido. Pensé que definitivamente estaba loco porque ¿qué? En ese momento pensamos que Cassie era como una novia inocente de Diddy. Han estado en una relación de largo plazo. ¿Quién lo creería? Te refrescaré la memoria aquí. Este era Jonathan Odie. Su acento es un poco fuerte, pero le pusimos algunos subtítulos, así que escúchalo. ¿Conoces a Sean Combs? ¿Pop Diddy? Sí. P.A.G. Diddy, como sea que lo llames. Sí, él es parte de lo que se llama el bowlet. El bowle es una rama del liminolar. Bueno. Son los negros. Llegué a un acuerdo con Sean, ¿de acuerdo? Y él pertenece a esa agenda. Por eso es tan famoso. Aterrizaron en los contratos. Está en los años 30. Tuve sexo con Cassie y Sean. Básicamente, él se masturbaba. Le decía qué hacer con Cassie. Tuve como 15 encuentros y escuché muchos negocios. Pero lo que hacían era que Sean hablaba mucho por teléfono y en la tele con gente y tal, y yo era como una esclava sexual, ¿vale? La agenda del hip hop es una agenda para mover drogas por Estados Unidos. Tienes que denunciarme aquí. Ellos mueven toda la droga en jets privados. No los revisan en aduanas, ni nadie de la zona, pero tienen que estar dentro de Estados Unidos. Eso me cuadra a mí. No sé si a ti te cuadra.
Quizá cuando lo dijo sonaba un poco exagerado. Pero luego lo confirmamos porque le preguntaron a Cassie sobre eso bajo juramento. Y sí, aquí está el titular, New York Post. El tirador del club de Trump, que afirmó ser esclavo sexual de Diddy, fue contratado por el magnate musical, testifica Cassie. Así que si decía la verdad sobre todas esas cosas raras de sexo, ¿debemos pensar que se inventó la otra parte? Sobre Diddy y otros raperos siendo parte de un grupo que en realidad ¿forman parte de una operación federal más amplia? ¿Se supone que debemos pensar que ese tipo estaba coordinando con Ye? ¿Y que se inventaron esta mentira ellos solos? Y que casualmente resultó ser cierto que era esclavo sexual de Cassie. Y eso lo descubrimos de nuevo años después. Tienes que abrir los ojos y darte cuenta de que estas operaciones ocurren en todas partes. Y entonces, cuando se trató del asunto de Diddy, vale, para quienes realmente leímos la demanda presentada por Little Rod, el productor que decía tener horas y horas de grabaciones que probaban todas sus afirmaciones. La página más significativa de esa demanda, sobre la que ha habido un apagón mediático total, fue lo que él alegó sobre Lucian Grange, que es el presidente y está en la cima de Universal Music, ¿no? Él tiene mucho poder. Y esto es lo que decía la demanda. Se lee según el señor Jones cada vez que el acusado Grange, Lucian Grange, visitaba al señor Peines en sus casas, sería por la tarde, y él y el señor Los Peines desaparecían durante horas en casa del señor Dormitorio de los Peines. El acusado Grange patrocinó y asistió a varias fiestas para escuchar álbumes de amor en casa del señor la casa de Combs en Los Ángeles, California. Estas fiestas fueron patrocinadas por los acusados y UMG, que es Universal Music Group. Como se evidencia arriba, en estas fiestas había trabajadoras sexuales y chicas menores de edad presentes. Durante estas fiestas, el acusado Grange sabía o debería haber sabido que el señor Combs estaba drogando a los asistentes con botellas adulteradas de tequila y vodka Ciroc. No es ningún secreto que el señor Combs tenía botellas de alcohol específicas designadas para mujeres y otras botellas que estaban designadas para su personal, sus artistas y él mismo. Este hecho fue detallado por exartistas y guardaespaldas del señor Peines. Como patrocinador de estos eventos, el acusado Grange tenía el deber y la obligación de garantizar que no hubiera trabajadoras sexuales ni niñas menores de edad presentes. Y ese señor Combs no estaba mezclando el alcohol con drogas utilizadas para violar en citas. Bueno, ¿recuerdas que Lucian y Grange testificaron, que fueron citados a testificar, algo así? Bien, entonces me estás diciendo que la persona de arriba, Diddy, es este tipo, y simplemente no están interesados en hablar con él en absoluto. También en esa demanda, obviamente Christina Caram fue mencionada como Ghislaine Maxwell, la persona que hizo que todo sucediera, la persona que se aseguró de que Diddy estuviera constantemente drogado. Una vez más, todo esto es supuestamente. Estamos leyendo una demanda presentada por Little Rod. No sé si esto es cierto, pero sí sé eso. Si yo fuera de los federales y estuviera intentando desmantelar una operación que no estamos ejecutando, desde luego que llevaría a estas personas al tribunal, pero no estaban allí. Y luego se pone aún más interesante cuando te enteras, y he hablado de esto en la serie de Epstein, que acabamos de empezar, una de las cosas es cambiarse el nombre, ¿verdad? Uno de estos elementos que yo en el acto ahora, la desconfianza que me indica que deberíamos prestar atención a alguien es que los hombres no cambian de nombre así como así. Recuerdo que Robert Maxwell tenía 4 nombres. Eso es simplemente raro, sin motivo alguno. Lucian Grange también cambió su nombre. Solía ser Michael G. Y antes de eso, era un Epstein. Simplemente no confío en la gente que cambia sus nombres. Mira este artículo. Me enteré de esto en The Guardian, por cierto, así que puedes comprobarlo. Esto es cierto. Se ha olvidado y pasado por alto cómo los diseñadores judíos vistieron a los Beatles y cambiaron la moda mundial. Ahora bien, este artículo trata sobre su padre, Cecil G. Y nos dice que Cecil G. en realidad era Sasha Epstein. Y luego se convirtió en Cecil G. Pero está aquí con sus hijos. Y dice aquí mismo Cecil G. con sus 3 hijos, Donald, Nigel y Michael G. Y a la derecha, ese sería Lucian Grange. Supongo que era Michael G., pero ahora es Lucian Grange. Ya no está en el Reino Unido. Está aquí. Pasó de trabajar para los Beatles a escalar. Ahora es ejecutivo discográfico. Teorías. Mira, yo no viví la época de los Beatles. Pero, madre mía, empiezo a preguntarme por todas esas teorías conspirativas sobre los Beatles, porque en aquel entonces la gente pensaba que pasaban cosas raras. ¿Verdad?
Gente que moría a su alrededor en circunstancias misteriosas. Gente que incluso creía que una de las personas que murió era un miembro de los Beatles. Está, por ejemplo, la teoría de que Paul McCartney está muerto. Un montón de cosas raras, conspiraciones, quiero dejarlo claro, relacionadas con los Beatles. Y ahora llegamos a este punto en el que tienes a esta persona que fue sastre de los Beatles, que ahora está al mando de Universal Music Group. Y me imagino que sería una persona con la que al menos me gustaría hablar. ¿Quién cambió su nombre para averiguar qué está pasando con Didi? Entonces sí, cuando miro todo el panorama, lo que me queda claro es que una vez más le están dando instrucciones a Trump para que se encubra. Una operación de chantaje. Bueno, esto es lo que está pasando. Una vez más se le ordena a Trump encubrir una operación de chantaje estatal. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno. Y la respuesta a eso probablemente sea porque sabemos que nuestro gobierno financia fiestas de drogas y fiestas sexuales y potencialmente permite que niñas menores de edad estén en esas fiestas. Para que finalmente puedan controlar nuestra percepción chantajeando a esas personas y a los asistentes a las fiestas. No apto para cardíacos. Seguro. No apto para cardíacos, pero la expectativa, si vas a decir que estás comprometido a desmantelar el Estado profundo, si realmente vas a decir eso. Y basar tu campaña en eso y en Epstein, y en la corrupción de Washington, D.C. Y refiriéndote a ello como un pantano, como hiciste, y luego entras en el pantano y empiezas a encubrir al pantano, como si no pasara nada aquí. Y nosotros decimos, eso parece el monstruo del lago Ness. Aquí no hay nada que ver. Entonces vas a perder a tus seguidores, y lo entiendo, no te importa, no te importa. Es como si dijeras que se vayan los seguidores, no me importa en absoluto, y quizás solo estás en esto por tu legado. Pero ayer le decía a Tucker Carlson que casi agradecería que no hicieran esa farsa. Y casi apreciaría que simplemente dijeran, nosotros gobernamos sobre ustedes. Ja, ja. Tenemos poder. Y hay absolutamente, no hay nada que puedas hacer al respecto. Eso me parecería más honesto que fingir que intentan arreglar un sistema que está roto, porque ellos son los sinvergüenzas que manejan el sistema. No lo sé. ¿Estáis de acuerdo con eso? ¿Estáis de acuerdo en que preferiríais que simplemente os dijeran la verdad? Yo preferiría que se rieran en nuestra cara antes que fingir que todos somos tontos. ¿Por qué seguís preocupándoos por Epstein? Todo eso me resulta tan insultante. En fin, hay mucho más que quiero contaros, sobre todo porque conectar ese punto también implica reconocer este juego de la IA y lo que se avecina con este juego de la IA. Y tuve esta discusión con Brock, si es que se le puede llamar discusión, este tira y afloja con Brock, que creo que fue increíblemente revelador. Y siento que este es el siguiente paso, como el futuro de la IA. La gente quiere que invirtamos en IA por exactamente la misma razón. Es para que puedan mentirnos sobre lo que pasó ayer. Antes de llegar a eso, dejadme hablaros de algunos de nuestros patrocinadores. Puede que algunos de vosotros hayáis oído hablar de Riverbend Ranch. ¿No habéis oído hablar de Riverbend Ranch? Su carne es más sabrosa y tierna. Ya os he hablado de esto. El ganado Angus de Riverbend Ranch es increíblemente feliz. No es el típico ganado Angus. Hace 35 años, utilizando tecnología de ultrasonido, el propietario de Riverbend Ranch empezó a recorrer el país para identificar vacas Angus puras que genéticamente produjeran un nivel mucho mayor de veteado y ternura que el ganado Angus normal. Tras más de 30 años de cuidadosa selección y cría, Riverbend Ranch desarrolló una carne con un sabor y una ternura notablemente superiores. Se enorgullecen mucho del trato humano que dan a su ganado. El ganado pasa sus días en los prados de montaña de Idaho y Wyoming. Se crían sin hormonas ni antibióticos y maduran su carne premium durante 21 días. Es carne de vacuno americana de verdad. Nace, se cría y se procesa en Estados Unidos. Y la carne se envía directamente desde su rancho hasta tu casa. No hay intermediarios. Tienes que probarla. Te va a encantar. Le di un poco a mi equipo y les encantó absolutamente. Es la mejor carne y filete que he probado en mi vida. Si usas el código Cándice, obtén $20 de descuento en tu primer pedido. Y si la pruebas, vas a querer volver una y otra vez. Créeme, te vas a quedar muy impresionado. Así que visita riverbendranch.com y usa el código promocional Cándice. También quiero recordaros lo de Fatti15 porque me hace ilusión compartirlo con vosotros.
C15, que viene de Fatty 15, es el primer ácido graso esencial emergente que se ha descubierto en más de 90 años. Es un avance científico increíble para apoyar la salud a largo plazo y un envejecimiento saludable. Basándonos en más de 100 estudios, el C15 fortalece nuestras células y es un nutriente clave para un envejecimiento saludable, ralentizando el envejecimiento biológico. Cuando nuestras células no tienen suficiente C15, son frágiles y envejecen. Por suerte, Fatty C15 repara los daños relacionados con la edad en tus células, protegiéndolas de futuros deterioros. También activa vías en el cuerpo que ayudan a regular nuestro sueño y nuestra salud cognitiva. Y nuestros mecanismos naturales de reparación. Fatty es un suplemento de C15 100% puro, respaldado por la ciencia, galardonado y patentado. No contiene sabores, alérgenos ni conservantes y es apto para veganos. Fatty tiene 3 veces más beneficios celulares que el omega 3 o el aceite de pescado. Viene en un precioso tarro de bambú de vidrio reutilizable y se puede recargar. Puedes recibir esas recargas directamente en la puerta de tu casa. Fatty tiene la misión de optimizar sus niveles de C15 para mantener su salud y bienestar a largo plazo, especialmente a medida que envejece. Además, obtendrás un 15% de descuento adicional en su kit de inicio de suscripción de 90 días si visitas Fatty, Cortara Cándice y usas el código Cándice al pagar, es decir, Fatty15, con /Cándice. Utiliza el código promocional Cándice al finalizar la compra. Vale, quiero contaros esto del Grok porque últimamente estoy muy pendiente de lo que se viene. Y el tema de la inteligencia artificial siempre me ha dado mal rollo. Me da igual quien intente vendérmelo. Me da igual si es Elon Musk, si es Sam Altman o si es Mark Zucker. La inteligencia artificial es el futuro. Sí, creo que es el futuro. Y va a representar la idiocracia. Estamos yendo de cabeza hacia la idiocracia. Y os voy a mostrar un ejemplo de eso. Y lo prometo, sí, un poco desquiciado por mi parte haberme metido en un pequeño tira y afloja, un Grok. Pero la cuestión aquí es que gané y de verdad hay una lección en esto. Así que hicimos este episodio, como sabéis, sobre Robert Maxwell, investigando su historia. Y de repente todos los relatos sionistas estándar empezaron a asustarse por este episodio. Eso lo hicimos la semana pasada, alegando que yo inventé el hecho de que Robert Maxwell era un pariente. Dije que era primo de Robert Maxwell. Dije que Elie Wiesel, quien fue acusado de inventar que estuvo en el Holocausto, increíblemente acusado porque la persona era un sobreviviente del Holocausto, y luego determinaron que no tenía un tatuaje, era el primo de Robert Maxwell. Es algo bastante importante de saber, ¿no? Una vez que te das cuenta de que Robert Maxwell trabajaba para Israel, y sabemos que, de forma constante, Israel siempre utiliza la narrativa del Holocausto para manipular a la gente y hacer que hagan una cosa u otra. Y que Robert Maxwell también se interesó, tuvo participación en los libros de texto estadounidenses, justo cuando fue Macmillan Publishers. Macmillan Publishers, todos nuestros libros de texto eran publicados por ellos. McGraw-Hill, eso es correcto, McGraw-Hill, y empezamos a conectar los puntos ahí. Te quedas pensando, espera un segundo. Vale, así que Israel, desde muy temprano, se aseguró de que la siguiente generación de personas, gente como yo, nunca cuestionara nada de lo que hiciera Israel, por lo que estábamos aprendiendo sobre historia. Sí, no es muy bueno que su primo, ya que Robert Maxwell, fuera un fraude. ¿Quién robó los fondos de pensiones de gente trabajadora en el Reino Unido? Para poder dar ese dinero para poder llevar ese dinero a Israel. ¿Qué se supone que debo pensar de este tipo al que acusan de forma creíble de inventarse que estuvo en el Holocausto? Exacto. Y entonces los sionistas empezaron a volverse locos diciendo, es una mentirosa. Se inventó esa conexión. Y alguno de ellos le preguntó a Brock, en plan, Brock, ¿esto es real? Y Brock respondió, no hay pruebas de esto. Y entonces quise jugar este juego con Brock simplemente para demostrar a la gente que Brock había sido programado. Básicamente mentir sobre la historia. Y suponer que en el futuro nadie tendrá acceso a los libros, o tal vez ni siquiera tendrá la capacidad de atención para leer un libro. Quizás sea eso. Él piensa que la gente no lee libros, así que echa un vistazo a este tuit. Escribo y esto era para los sionistas en realidad, la información de que Robert Maxwell es primo de Elie Wiesel proviene literalmente de la biografía autorizada de Robert Maxwell, titulada Maxwell. Fue escrita por Joe Haynes, un periodista que trabajó para el Mirror de Robert Maxwell y que luego llegó a ser secretario de prensa del primer ministro británico Harold Wilson. Por eso digo que Grok y otras inteligencias artificiales son simplemente un paso hacia la idiocracia. Asumen que ya nadie lee libros, por lo que pueden mentir y borrar la historia con afirmaciones generalizadoras como, entre comillas, no hay base alguna. Y eso es lo que dijo Grok.
Dijo que no hay base alguna para afirmar que Elie Wiesel es primo de Robert Maxwell. Continuó diciendo que búsquedas exhaustivas en fuentes confiables, incluidas biografías e historias familiares, no revelaron ninguna conexión familiar. Las raíces de Wiesel están en Rumanía. Maxwell está en Checoslovaquia. Bueno. Así que Grob dice que no hay base y ha buscado en las biografías, excepto que se perdió la biografía autorizada de Robert Maxwell, autorizada por un empleado. Autorizó a un empleado suyo a escribir esta biografía sobre él. Y luego ese empleado fue y habló con todos los miembros de la familia Maxwell, y Robert Maxwell pudo leerlo y aprobarlo. Eso es lo que significa tener una biografía aprobada. Y Grob dice, no hay nada que ver aquí. Pero la cosa empeora porque entonces piensas, quizás solo fue un error. Vale, entonces le desafío y le digo, Grob, se menciona a Elie Wiesel en la autobiografía autorizada de Maxwell escrita por Joe Haynes. Grob responde, no, Elie Wiesel no es mencionado en la biografía de Joe Haynes de 1988, Maxwell. Búsquedas exhaustivas en avances de libros, reseñas y fuentes relacionadas no revelan ninguna referencia a él, y mucho menos como primo de Robert Maxwell. Esta afirmación parece infundada. En línea con análisis previos. Vale, interesante. Eso es increíble. Ahora puedes ver que a Grob ya le han hecho una verificación de hechos, porque simplemente seguí insistiendo. Así que entonces le digo, Brock, literalmente se le menciona en la página 41 de este libro, que está disponible para que el público lo lea aquí. De hecho, lo encontré archivado. Brillante, me adoro en ese momento. Es extraño que estés negando lo que la gente puede ver con sus propios ojos aquí. Pero diles, aquí tienes la página exacta donde puedes encontrarlo. Y aún así, miente. Vale, entonces Grob dice, gracias por el enlace. Tras verificarlo, la página 41 del libro de Haynes sobre Maxwell habla de la vida temprana de Robert Maxwell y de las pérdidas familiares en el Holocausto, mencionando a un hermano, Elie, probablemente un familiar, pero no a Elie Wiesel ni a ningún primo. Enlace. Las biografías de ambos hombres confirman que no hay lazos familiares. Esto parece ser una mala interpretación. Así que ahora dice, no es Elie Wiesel, es simplemente otro Elie y tú lo asumiste. Así que entonces simplemente publico la página. No sabía qué hacer. Pensaba, esto es un poco de locos. ¿Qué clase de programación es esta? Que simplemente niegas esto ante pruebas abrumadoras. Parece programación soviética. Y escribí, ¿qué estamos haciendo aquí, Grob? Literalmente dice, Elie Wiesel, el ganador del Premio Nobel de la Paz. Estás asumiendo que la gente no sabe leer. Y entonces lo admite y dice, sí, vale, tras revisar el libro. Extracto. Ahora que has presentado el libro y hay tantas pruebas, gracias por señalarlo. La precisión importa. Este no es un intercambio insignificante. La razón por la que hablo de esto no es porque recomiende a nadie que pierda el tiempo discutiendo con bots de IA, sino porque esto ahora nos lo están imponiendo, ¿verdad? Nos lo están imponiendo como si el futuro fuera la IA. El futuro es la inteligencia artificial. ¿Por qué están imponiendo la inteligencia artificial a la gente? Es porque, bueno, quizá la respuesta está justo en el nombre. Quieren que seas inteligente de manera artificial. Es solo una fachada. En realidad no eres inteligente. Puede que lo seas. O puede que seas un idiota. Y todo lo que tendrán que hacer en el futuro, cuando la gente ni siquiera compre libros porque todo estará en los ordenadores, ¿verdad? Es pulsar eliminar. Eliminar. Eso nunca ocurrió. No hay absolutamente, quiero decir, ni siquiera es como, Rock dijo, él no se anduvo con rodeos, ¿verdad? No fue en plan, no hay nada que pueda encontrar. Si encuentras algo, mándamelo para que pueda añadirlo a mi centro de datos. Eso no fue lo que hizo. Dijo que no hay absolutamente ninguna base. Y la base era, literalmente, la biografía autorizada de Robert Maxwell. Así que la pregunta que tenemos que hacernos en serio es, ¿qué buscan aquí? Porque para mí está bastante claro que lo que buscan es esa advertencia de 1984 sobre un futuro en el que no existe el ayer y todo se convierte en presente. Y lo digo porque los padres tienen que ser conscientes de esto, ¿vale? No quieren que nuestros hijos sean capaces de tener la capacidad de atención para leer un libro, para leer una biografía, para saber cómo investigar, para centrarse en una sola historia. En eso están trabajando todas estas empresas tecnológicas. Se trata de asegurarse de que nadie tenga capacidad de concentración. Literalmente el futuro será que nadie podrá leer un libro y nadie va a cuestionar a Grob. Yo misma he visto que esto ocurre. Grob se inventa algo sobre mí y la gente discute conmigo sobre mí misma. Y siento que lo hacen por diversión,
para ver si la gente lleva los argumentos a otras personas, para probar, para ver si la gente cree más en la tecnología que en el ser humano, ¿verdad? Lo he probado. He estado pensando, vamos a preguntarle algo sobre mí. Completamente falso. Y él dice, no hay base, o hay base. Alguien vino hacia mí y me dijo, Grange es judío, mi marido. Y lo sé porque tenían una captura de pantalla de Grok. Dijeron que Grange era judío. Wow, esto es una locura. Grok sabe más sobre la familia Grange que Grange y yo. Así que el propósito, creo, es que realmente están haciendo una especie de lanzamiento suave de la idiocracia. Están intentando ver si pueden lograr que la gente dependa de la tecnología, y la tecnología no tendrá las respuestas. En su lugar podrán, como he dicho, en cuestión de segundos, borrar cualquier rastro de algo y decir que nunca existió. Y tenemos que ser conscientes de eso, y no solo ser conscientes, sino rechazar de forma contundente a estos señores de la tecnología. Ya os lo he dicho yo, no confíes en Elon Musk. Nunca lo he hecho. A mí me parece alguien a quien le han dado el toque de Midas, que consiguió un par de empresas. Y se supone que tenemos que creer que es inteligente, confiar en él y construir esa relación con él. Y luego, cuando lanza algo, ir corriendo detrás. Y bueno, al menos está en manos de Elon Musk. Al menos Twitter está en manos de Elon Musk. He visto tantos bots y Elon Musk no hace nada al respecto. Nunca hubo más que cuando alcanzó el pico de bots en Twitter, en X, antes Twitter, que fue cuando se hablaba de ir a la guerra con Irán. Se volvió una locura en X, con bots que insistían en la guerra con Irán, que incluso Disclose TV, que esa cuenta literalmente solo hace eso. Las noticias, dijo, alguien está notando un aumento brutal de bots. Y yo pensé, sí, eso que dice que es el ejército. Y eso, por cierto, es lo que siempre han hecho personas como Elon Musk, Peter Thiel y esta gente de la IA y mentes futuristas. Son ricos porque han hecho tratos con nuestro gobierno. Nuestro gobierno no es, ni nunca ha sido, nuestro amigo. Vale, quieren gobernarte. Y es más fácil gobernar a la gente si son tontos, si son realmente tontos y están comprometidos con su estupidez. Si son tan tontos como para creer que la tecnología les dice la verdad, entonces es perfecto. Así que solo quería señalarte eso porque me quedé flipando. De verdad, me quedé alucinado. Y luego, después de todo eso, lo desmontamos y tenías cuentas. Estos como cuentas sionistas diciendo, bueno, aún te pillamos, porque el pasaje dice pariente lejano y no primo. No estoy bromeando. Esta es una de esas cuentas Z.io. Escribieron, ¿de dónde sacaste lo de primo cuando dice pariente lejano? Así que respondí, ¿cuáles son nuestras opciones aquí? Estás sugiriendo que podría haber sido una madre lejana, un padre lejano, un hermano lejano. O sea, ¿qué estamos diciendo aquí? Y la otra conclusión sería peor. Sería más cercano. Obviamente la suposición aquí es que tiene que ser un primo lejano porque nacieron más o menos en el mismo año, con 5 años de diferencia. De verdad, es tan frustrante ver a la gente aferrarse a la estupidez e intentar arrastrar a otros con ellos. No seas esa persona, di no a la tecnología, di no a la IA, saca a tus hijos del colegio. Ya sabes, quita a tus hijos de los iPads. No les está sirviendo, solo está sirviendo al gobierno. Y esta gente como Elon Musk son descendientes de personas que querían esta visión. Ya te lo dije. El abuelo de Elon Musk, creo, tuvo que cerrar su empresa a un partido político en Canadá. Porque creen que la tecnología debería ser la que mande. Puedes buscar esto perfectamente sobre Elon Musk, y se supone que debo creer que Elon Musk simplemente tiene esas mismas ideas por casualidad. No, todos están trabajando juntos. De nuevo, el objetivo es la idiocracia. De todas formas, también quiero contaros, siguiendo con ese tema, que Tucker Carlson es increíble porque es alguien que de verdad no está nada metido en Internet. Y fui a verle ayer, tuve que llevar un bebé recién nacido. Estuvo genial. Siempre es fantástico ver a alguien que vive en una cabaña en el bosque y que no está enganchado a Internet, que ama lo que hace, quiere a su familia, y poder juntarse para hablar de los problemas del mundo, de las cosas de sentido común, como lo que es moralmente incorrecto o lo que está bien. Esto es una bondad moral o una maldad moral. Pero no pude resistirme a unirme a la tendencia. No hemos visto una tendencia que arrasara en Internet de verdad desde el reto del cubo de hielo. Y luego llegó la siguiente gran tendencia, la operación burlarse del pastor. Cuando todas las cuentas estaban preguntando, ¿qué pasó con Tucker Carlson y Candace Owens? Excepto que el reto del cubo de hielo era realmente por una buena causa. Este reto, nadie lo sabe.
Era simplemente por, no sé, estupidez estatal. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo pueden estar tan molestos porque matemos a niños palestinos inocentes? Así que, por supuesto, no pude resistirme a subirme a esa tendencia. Y creo que lo hice muy bien. Escuchad esto. Por fin, me uno a la tendencia. ¿Qué pasó con Tucker Carlson? Y Candice, quiero decir, vi lo de Ted Cruz. No hice. Ahora os reto a vosotros a que también os suméis, pero estad atentos a nuestra charla. Obviamente tocamos todos los temas posibles. Dije todo lo que suelo decir en mi podcast. No es que sea precisamente tímida con lo que creo y lo que no creo. Definitivamente, probablemente estoy aún más metida en la lucha contra Israel y el control que ejerce sobre Estados Unidos. Obviamente hablamos de Brigitte y el pene de Brigitte. Porque, al parecer, es un tema de interés estatal. Así que es importante que todo el mundo hable del pene de Brigitte. Sí, porque Grange lo exige. Ya sabes, exigen que esto no es un asunto nacional, sino internacional. Y creo que va a publicar el episodio. Mañana. Me dijo que saldría mañana, así que podéis esperar eso con ganas. Voy a dar paso a un par de patrocinadores más. Luego quiero saber qué pensáis vosotros. Hay muchísimo más de lo que podría hablar hoy. Pero creo que hablar de este ambiente, de este cambio y de lo que Trump está haciendo con Israel, desafiando incluso a sus propios seguidores, parece un buen punto para terminar. Antes de pasar a algunos de vuestros comentarios. Primero quiero recordaros lo de Home Title Lock, porque si sois propietarios de una vivienda, tenéis que escuchar esto. ¿Cuándo fue la última vez que revisasteis el título de vuestra casa? El problema es que en el mundo actual de la IA y la ciberseguridad, los estafadores están robando títulos de propiedad. Tu patrimonio podría ser el objetivo. Delincuentes falsifican tu firma, usan sello notario falso, pagan tasa en registro condado y listo. Título propiedad transferido. Luego piden préstamos con tu patrimonio o venden tu propiedad. Ni te enterarás hasta recibir notificación, cobro o ejecución hipotecaria. Es una locura. Cuando te pregunto cuándo fue la última vez que revisaste el título de tu casa, si tu respuesta es nunca, necesitas hacer algo al respecto ahora. Me he asociado con House Little Rock para que puedas averiguar hoy mismo si ya eres una víctima. Puedes usar mi código promocional Candice en House y obtendrás un informe histórico gratuito de Little y una prueba gratuita de su protección triple lock de $1 millón. Esta protección garantizará un monitoreo de su título las 24 horas, los 7 días de la semana, enviará alertas urgentes ante cualquier cambio y, si ocurre un fraude, gastarán hasta $1 millón para solucionarlo. Así que dirígete a hometitlelock.com y usa el código Candice. Ese es el código de promoción de House Candice. Muy bien, muchachos. También quiero contarles que hay un nuevo episodio de Shot in the Dark. Esta vez hablaremos de la historia de la píldora. Está oscuro. No puedo explicarles cómo es posible, pero implica a los nazis, a Alemania y, por supuesto, a nosotros superando a esa gente. Y porque tenían ideas inteligentes y queríamos impulsar la píldora. Es una historia muy oscura. Se trata de Mark Sange. Planned Parenthood, por supuesto, y definitivamente lo disfrutarás. Así que, mujeres, a seguir adelante. Por favor, decid no a los anticonceptivos, porque el objetivo de los anticonceptivos era ponernos en esta situación en la que estamos ahora, que es tener a muchas mujeres que tienen dificultades para quedarse embarazadas, controlando las tasas de natalidad. Quizá deberíamos dejar de confiar en las grandes farmacéuticas. No lo sé, soy la única persona que se da cuenta de que claramente son malvados. No lo sé, ¿sientes que te han estado ayudando? Estados Unidos se siente más sano hoy que antes. Durante la generación de mi abuelo nació en 1940. ¿De verdad crees que hoy estamos más sanos? Mira a tu alrededor, especialmente en Estados Unidos. Sí, creo que algo se torció por el camino. Y al parecer, RFKJR no está intentando arreglar nada. No sé en qué está metido respecto a tantas cosas en las que podría involucrarse fácilmente. Concretamente, decir que ya no se exige a la gente inyectar veneno a sus hijos para que puedan ir al colegio. Eso sería algo bueno, pero como no lo está haciendo. Lo que está ocurriendo en todo Estados Unidos es que están intentando endurecer las leyes para que los padres no tengan derecho a alegar la exención religiosa. Eso es algo positivo porque, viéndolo por el lado bueno, significa que los padres están despertando. Se dan cuenta de que están envenenando a sus hijos. Por el lado negativo, la otra cara de la moneda es que RFKJR no está haciendo absolutamente nada al respecto. Así que simplemente se va a permitir. Quizá al final el resultado sea que más padres opten por educar en casa. Yo voy a educar a mis hijos en casa.
Porque creo que es lo que tenemos que hacer. Creo que tenemos que recuperar el control sobre nuestros hijos porque el Estado quiere sus cuerpos en todos los sentidos. Quieren sus mentes, quieren sus cuerpos, y es totalmente enfermizo y sádico. Déjame dejar de decirte lo que pienso. Déjame pasar a algunos de vuestros comentarios, porque eso es lo que os prometí que iba a hacer. Vale, primero, ¿a quién tenemos? Tenemos a Yus. Yus escribe, por casualidad, estaba viendo la tele Azteca Mexican Yus. Y mientras informaban sobre esto, Gaza, los Estados Unidos. Las cadenas estadounidenses no informan sobre ello. No pude obligarme a ver todo el reportaje porque era demasiado. Esto es un genocidio, porque Estados Unidos lo apoya, porque Israel ha controlado nuestra política exterior desde que mataron a JFK. Esa es la respuesta, Yus. Marion Yatt escribe, gracias por mencionar a Brance. Trabajé para su director financiero en Universal Mask en el Reino Unido. A principios de los 2000. Drogas en mi copa y la policía comprada. Es la era de Bronfman, por cierto. Supuestamente, lo voy a decir al final de eso. Comentario muy interesante, Marion. No me sorprende lo que pasa en esas fiestas. Pero sí, el juicio fue un juicio espectáculo. Así que puedes ignorarlo. Los federales nunca encuentran culpables a los federales. Ni una sola vez los federales han encontrado culpables a los federales. Cuando los federales investigan a los federales, siempre determinan que los federales no hicieron nada. Edwin Méndez escribe, oye, Candy se hizo un directo con otro PC y le dijo que JD está en su gira de libertad de expresión. Tú y una compañera conservadora de la comunidad, una candidatura JD Propiedad 2028 sería la caña. Vale, esto es lo que diría. JD, me interesa saber en qué anda su cabeza ahora mismo. Ha estado callado sobre el asunto de Epstein y realmente quiero que me guste JD. Vance, nunca lo he conocido así que no tengo ningún sentimiento sobre él, y trato de no juzgar hasta que pueda estar en la habitación con un político. Pero todo lo que he escuchado de fondo, a la gente en la que confío realmente le gusta JD. Vance, así que me inclino a querer que me guste JD. Vance, pero tengo ganas de hacer una bandeja fácil ahora mismo. Por cierto, para Trump y JD. Vance sería quizá comentar sobre Emmanuel Macron demandando a un periodista en Estados Unidos. No sois vosotros. No hicisteis campaña por la libertad de expresión. Todo lo que decimos, no podemos permitir que esto pase en Estados Unidos. Primera enmienda, bla, bla, bla. ¿No era toda la movida de Trump luchar contra los medios que intentaban hundirle? Ahora tiene a un presidente en funciones que siento, no solo viene a por mí, sino que es como si estuvieras retando a Trump a hacer algo, ¿no? Es como, yo soy el jefe de granja y voy a empezar a mandar sobre tus votantes. Y Trump simplemente lo acepta, como si hubiera volado hasta aquí y le hubiera dicho, Trump, haz que se calle. Y él en plan, sí, déjame llamarla y decirle que se calle, ya sabes. Y sí, lo hizo como dije y fui sincero sobre el hecho de que lo hizo. En interés de las negociaciones que estaban teniendo sobre Ucrania y Rusia, que él mencionó mucho porque estaba pasando en ese momento. Pero ahora, en retrospectiva, esa guerra no ha terminado. Él voló y te dijo lo que tenías que hacer. Y lo hiciste. Y ahora está yendo a por un periodista en Estados Unidos. ¿Vas a quedarte de brazos cruzados como si nada? Que alguien le devuelva la chispa a Trump. Di algo, tuitea algo, diles que esto es ridículo. Esto no es aceptable. No lo sé. Estoy equivocado por pensar que es una locura que JD Vance y Trump no hayan comentado nada sobre que un presidente en activo de otro país demande a alguien en Estados Unidos después de esto. Y por cierto, tenemos pruebas de esto después de que contrataran a un equipo de relaciones públicas en Estados Unidos para controlar la narrativa. ¿Desde cuándo se le permite a un país extranjero hacer eso además de Israel? Asia-Pacífico. Por eso se les permite, por ejemplo, contratar equipos de relaciones públicas y tratar de demandar a alguien en nuestro país, sin tener que responder ante la Casa Blanca. Todo parece tan castrado en estos momentos. ¿Sabes? Todo parece tan castrado. Edwin, perdón, soy Edwin. Acabo de comentar. Harvey escribe, has traído tanta luz al escenario mundial en este momento. Con toda la corrupción siniestra y entrelazada en nuestros gobiernos, otros países, genocidio, pedofilia, y así sucesivamente. ¿Qué puede hacer una persona común para cambiar esto? Me encanta esa pregunta, Harvey. Aquí tienes la respuesta. Lo primero es preocuparte por lo que puedes hacer en tu casa. El problema es que cuando piensas en las cosas amplias, te sientes abrumado. ¿Qué puedo hacer yo aquí? Y te involucras. Controla tu casa. Dije esto durante el COVID porque desde el primer día estuve en contra de las vacunas, desde el primer día en contra de lo que estaban haciendo. Nunca me creí nada de lo que salía de la boca de las grandes farmacéuticas, porque llevo fuera de ese rollo desde que tenía como 21 años.
Pero puedes decidir si llevas a tu hijo al médico y permites que le vacunen o no. Puedes decidir si educas a tus hijos en casa o no. La mayoría de la gente dice, ay, yo no puedo hacer eso. Eso es una tontería. Ya no lo acepto. Gracias, porque mi hermana, que vive con un presupuesto muy de clase media, fue la que me hizo educar a mis hijos en casa. Porque pensé, ella lo ha conseguido. Simplemente lo resolvió. Ella dijo, no quiero que mis hijos pasen por esto. La ADL está en el aula. Tiene 5 años y ya le están dando charlas sobre raza y antisemitismo. No quiero esto para mi hijo. Eso es lo que hizo mi hermana. Así que se preguntó cómo puedo trabajar desde casa. Voy a tener que levantarme más temprano. ¿Tiene que hacer sacrificios? Sí. Mi hermana ahora se levanta a las 4:30 de la mañana, vale, para poder educar a sus hijos en casa, pero lo hizo. Así que nosotros, creo yo, reconociendo que podemos controlar nuestro propio hogar de casa en casa. Primero decir, mi límite es que esto no va a pasar en esta casa, es lo que todos podemos hacer. La mejor forma de rebelarse es empezar una revolución en tu propia casa. A continuación, Jones Doe escribe, Candice, por favor, investiga al joven denunciante de la IA que estaba demandando a Sam Altman. Él sabía algo sobre la inteligencia artificial. Creo que, de hecho, Tucker Carlson se sentó con su madre y la gente puede ver ese episodio. Tucker investigó eso. Él ya lo ha hecho y deberías ver a Tucker. El episodio de Carlson sentándose con su chirvala. Esta persona lo cierra diciendo que su familia necesita un cierre. Rebecca escribe, tu entrevista con Harvey fue increíble. Fue muy emotiva y es asombroso que haya tenido la oportunidad de contar su versión. Te quiero y admiro todo tu trabajo. Muchas gracias, Rebecca, por decir eso. Actualmente los sionistas. De hecho, me impresiona un poco la estupidez que sale de sus bocas. Han recortado esa entrevista que deberíais ver. Es realmente buena. De verdad lo pienso como Harvey. Llegar a las conclusiones a las que llegó sobre sí mismo y reflexionar sobre cómo salieron mal las cosas. Es algo realmente potente. Y ya te he contado por qué me metí en esto. Tengo 3 hijos. No puedes simplemente decir que eres inmoral, así que mereces ir a la cárcel. Tienes que cometer un delito. Cuando eres inmoral, tienes que dimitir, ¿no? Acabamos de aprender esto con el CEO de Stranemer. Has hecho algo inmoral. Has avergonzado a la empresa. Tienes que dimitir. Estás abusando de tu poder. Tienes que dimitir. Matt Lauer, estás abusando de tu poder. Tienes que dimitir. No podemos simplemente etiquetar a alguien de violador por eso. No puedes hacer eso. Y es un mundo aterrador. El mundo del método me aterroriza como madre de 3 hijos. No me importa lo que pienses de Harvey. No importa. ¿Qué opinas del sistema judicial? Esa es la pregunta. Y esa entrevista conmovió a la gente. Pero por supuesto, los sionistas ahora mismo están en internet. Han sacado un fragmento donde le pregunté a Harvey. ¿Quién permitía que esto te pasara? Porque esto es una locura. Y Harvey responde a la pregunta, querían tus derechos de publicación. ¿Qué ha pasado aquí? Y ahora están diciendo eso. Dicen que introduje esas preguntas porque intentaba que Harvey dijera, son los judíos. Harvey es judío. Son los judíos poderosos. Harvey era un judío poderoso. Intenté que Harvey se acusara a sí mismo de poner, es la cosa más absurda que he oído. Pero agradezco a los sionistas por estas tonterías, porque lo que hacen es darme publicidad gratis. Y ahora la gente lo va a ver pensando que esto realmente pasó. Y estaba intentando que dijera, son los poderosos judíos de Hollywood. Sí, lo conseguí. Atrapé al poderoso judío de Hollywood. Hice que dijera que él mismo se metió en la cárcel. De todas formas, la conversación es realmente brillante. Y sabes, me siento fatal por Harvey porque nadie debería estar en prisión por algo que no ha hecho. Punto. Y espero que esto sirva de llamada de atención a la gente sobre nuestro sistema judicial. Eso lo podéis encontrar en YouTube. Lo podéis buscar. Está en nuestros vídeos. Sé que decís que es diferente. La pestaña de directos en YouTube, donde hacemos nuestro programa en vivo cada día, es diferente a cuando subimos un vídeo grabado. Pero tuvimos que grabar esto previamente porque él sigue en prisión. Creo que realmente tenemos mucho que aprender de esto. Así que si mañana buscas algo para ver cuando no estemos en directo, ahí lo tienes. Tania escribe, gracias Candice. Soy una oyente fiel y quería apoyar tu trabajo. Muchas gracias, Tania. Te lo agradezco mucho. Y agradezco a todos los que decís. Candice, abre un GoFundMe. Te apoyaremos con esta demanda contra Macron. No necesito abrir un GoFundMe ahora mismo. Y de nuevo, como he dicho, siempre quiero daros algo. Quiero que os registréis y apoyéis la web porque os interesa el contenido que hemos creado. Quiero ser una creadora y no pedir ni suplicar dinero a menos que de verdad, sienta profundamente que lo necesito. Pero quiero que esto llegue hasta el final. Hasta el final. Obviamente creo en todo lo que he dicho. Y más que en lo que creo, es en lo que no creo.
No creo en el derecho de las élites a callarnos y empobrecernos por decir la verdad. Y eso es una postura que me gustaría que adoptara la administración Trump. Y ojalá se pronunciaran sobre esto y hicieran lo correcto. Pero ya no me hago ilusiones respecto a lo que sea que se ha convertido esta administración. De todos modos, os recuerdo de nuevo que hay un nuevo episodio de Shot in the Dark disponible sobre la píldora. Si estás tomando eso de mujer a mujer, por favor, piénsalo bien antes de tomar esa decisión. Y si necesitas motivos para reflexionar sobre ello, solo tienes que ver ese episodio. Está disponible en candiceowens.com. Si no, nos vemos el lunes.